hemos dicho antes, el día de ayer, tanto en la Comisión de Economía como en el Pleno, se votó este proyecto de ley que, entre otras cosas, autoriza un nuevo retiro de fondos de las AFPs. No hubo votos en contra en la Comisión de Economía. Una amplia mayoría de 118 votó a favor. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿Qué consecuencias va a tener esto sobre las pensiones, por una parte, y sobre el mercado de capitales y la economía en el Perú, por otra? Lo vamos a conversar con el economista Elmer Cuba, socio director de Macroconsulto. Elmer Cuba, muy buenos días y bienvenido a RPP. Muy buenos días, gracias por la entrevista. Sí, Cuéntenos. lo que ha pasado Sí. anoche es terrible, en verdad. Es un retroceso mayúsculo en la reforma de pensiones. Básicamente el sistema es muy sencillo. Uno tiene dos etapas en la vida. La etapa activa, donde acumula riqueza, y la etapa pasiva, donde vive de esos ahorros. Como la gente no es tan racional en el mundo, los estados obligan a un mínimo de ahorro. En el caso peruano, el 10%. Para que puedas vivir después en la vejez, ¿no? Eso es poco, sí es poco, pero es un mínimo. Y eso lo estamos destruyendo, ¿no? Condenando a la mayoría de peruanos a trabajar hasta que ya las fuerzas no den, o alojados con los hijos, con los familiares, los primos, o simplemente estar en la indigencia. Lo que ha pasado ayer no arregla ningún problema, más bien crea problemas, ¿no? Ahora, cuando hay una medida populista, claramente, que obtiene este éxito, digamos, también habría que ver un poco la autocrítica de la educación, Elmer, porque lo que usted ha dicho es verdad. La gente no mira al futuro, no hay una conciencia. No sé si seamos el único país, no creo que seamos el único, pero hay otros países donde la conciencia del ahorro a futuro es mucho mayor. Y quizá ese sea el reto más importante para emprender, porque en algún momento lo vamos a tener que hacer, una correcta reforma del sistema de pensiones. Usted ha dicho que es un retroceso. ¿Cuánto impacto tiene en el corto plazo, por ejemplo, para quienes se van a jubilar en los próximos años? Sí, lo que pasa es que todavía la población peruana es joven y ese problema no está en el corto plazo. Sociedades más viejas como la argentina, la chilena, ya están viendo el problema de pensiones. ¿Y cómo lo han resuelto? Aumentando más bien la tasa de ahorro y además con ayuda estatal. En el caso peruano también es así. Hay un grupo de personas que gana relativamente bien y puede ahorrar. Pero hay otro grupo que le cuesta ahorrar porque gana muy poco. Entonces el Estado ahí pone una pensión mínima, es decir, te ayuda. En lugar que tú ahorres 40 años, basta que ahorres 20 y te asegura una pensión mínima. No, eso se está destruyendo con los retiros, porque no vas a poder cumplir ese requisito básico para una pensión mínima también, ¿no? Entonces, no es un tema tanto de cultura, sino de obligación. En el mundo los sistemas de pensiones siempre son mandatorios, ¿no? Pero para que no sea tan agresivo, son de tasas bajas, digamos. Pero acá ni siquiera eso tenemos, ¿no? De acuerdo. Ahora, los efectos más importantes son esos, son en el pensionista. Ya efectos secundarios sobre la economía, sin duda que hay. Por ejemplo, nos quedamos sin fondeo a largo plazo en soles, ¿no? Para que las empresas se puedan financiar a tasas más razonables y plazos más largos. Es un efecto colateral, digamos, ¿no? ¿Y qué consecuencias tiene esta decisión de permitir este octavo retiro? Algunos han calculado el monto total que va a ser retirado. ¿Qué consecuencias va a tener este retiro sobre aquellos que siguen ahorrando y que siguen en las AFPs? Sí, para que no sea tan dañino, lo que se hace en estos casos es se retira posiciones en el extranjero, ¿no? Para que no afecten los valores locales. Afuera hay más liquidez, digamos. Entonces, te deshaces de esos ahorros, los cambias y los repartes. Pero en este caso particular, ya estamos hablando del octavo retiro, solamente los más ricos de la sociedad, los formales, más educados, que ganan más, son los que tienen todavía depósitos. Ellos no lo necesitan hoy día, están empleados. Y lo que van a hacer quizás es retirarlo, pero cambiar de forma de ahorro. En lugar de tenerlo en la AFP, ahorro provisional, lo van a poner seguramente en un banco, en un depósito a plazo o en un fondo mutuo. No lo van a gastar, no lo necesitan. Los que no necesitaron fueron los primeros 3 retiros, digamos, en la época del COVID. Pero Claro. eso ya no es así, la economía está bollante. Realmente lo que ha pasado anoche pues, es totalmente una necedad, no tengo otra palabra, en verdad.
Por otra parte, el partido que tiene la mayor cantidad de votos, que es Fuerza Popular y que había apoyado la ley el año pasado, votó esta vez contra y insistió en una propuesta que es la que las cuentas de las AFP, los ahorros de AFP, sean incrementados con parte del IGB, es decir, que el consumo que uno realiza se destine en parte, 1%, a esos montos de ahorros en las AFPs. Yo quisiera que después de la pausa nos explique si esta idea, la de aumentar el monto de las cuentas de AFP vía consumo que realiza uno, le parece razonable, viable o no. Vamos a hacer una pausa primero y retomamos nuestra conversación con el economista Elmer Cuba. Adoptada ayer en el Pleno del Congreso por 118 votos, permitiendo, entre otras cosas, un octavo retiro de fondos de las AFPs. Nos ha explicado el señor Cuba que esto tiene consecuencias para los aportantes que retiran el dinero, que no tendrán una pensión garantizada, para los que no lo retiran, porque la rentabilidad de los fondos baja, y a más largo plazo para la economía peruana. Hablaremos de eso después, pero queremos preguntarle respecto de esta iniciativa que fue presentada por Fuerza Popular para que el monto de los aportes a las AFP se vea incrementado con un porcentaje del consumo que los ciudadanos hacen. ¿Qué le parece a usted esta posibilidad, señor Elmer Cuba? A ver, en el fondo se trata de un subsidio estatal porque es contra el Estado que va a poner el dinero. Me parece una medida muy imaginativa, pero hay que segmentarla. Es decir, aquel trabajador formal que puede aportar 10% de su salario no necesita ese complemento. En cambio, el trabajador informal que trabaja 40 años, digamos, y nunca aportó, sí necesitan una ayuda. Y esa ayuda, en lugar de que sea muy onerosa, cuando cumpla 65 años, ese informal ya va a tener algunos decenas de soles en su cuenta, porque en 40 años, ¿no? Como él va gastando y va pidiendo boleta con su DNI, va a tener un fondito a los 65 años siendo informal. Me parece una medida inteligente, pero hay que segmentarla. No hay que darla al que ya tiene empleo formal, porque es muy onerosa. Entonces, o sea, se podría duplicar el aporte del informal para que tenga pensiones, porque hoy día tendría una pensión, digamos, de 100, 150 soles. Podría ser de 300 si es que la segmentamos mejor. No puede ser generalizada. Tiene costos estatales, siendo una medida muy imaginativa, ¿no? Porque efectivamente se aplicaría para el informal que no puede aportar. Respecto en general del tema financiero en el Perú, permítanos por favor volver a pasar algo que nos declaró esta mañana Jaime Roig de una de las agencias de calificación financiera, Moody's, para que reaccione usted ante lo que dijo el señor Roig esta mañana. Adelante por favor con el video y el audio. Quería pedirle un comentario al respecto, un análisis sobre esta situación y si esta medida, esta decisión tomada por el Congreso de la República y que de seguro va a ser refrendada por el gobierno, podría influir de manera positiva o negativa en la calificación crediticia de nuestro país. En el largo plazo tiene una connotación negativa dentro de lo que es la calificación del país. No tiene un impacto inmediato, directo, negativo en la calificación, porque el horizonte de la calificación típicamente es qué es lo que va a pasar en los próximos 3 a 5 años. Pero las repercusiones de estas medidas típicamente se demoran bastante más para manifestarse. Son más en el largo plazo por el hecho de que se está reduciendo los ahorros del país para enfrentar la vejez. Y eso tiene varias implicaciones negativas. Una es que van a haber menos ahorros para la vejez. Se está hipotecando un poco el futuro de los ahorristas, de los pensionarios, de la gente. Muy bien, eso es lo que nos decía esta mañana el representante de Moody's, la agencia de calificación financiera. ¿Cuál es su comentario respecto de esta afirmación, señor Cuba? Sí, va a depender si los futuros gobiernos de acá a 20 años van a decidir subsidiar a los que nunca ahorraron, ¿no? Si deciden no subsidiar a los que nunca ahorraron, no tiene impactos fiscales. Pero si deciden apoyar a los segmentos más populares que nunca pudieran ahorrar, sí va a tener efectos fiscales. Pero para ese entonces esperemos que Perú sea pues más grande que el de ahora y podamos cobrar mejor los impuestos para que no tengan impactos fiscales. Si no hacemos nada, efectivamente va a pasar eso, pero eso es cruzar los brazos, ¿no? Todavía hay mucho espacio para que Perú siga creciendo y por ende aumentar la recaudación y poder subsidiar las pensiones a aquellos que no pueden haber ahorrado. Pero aquellos que sí podrían haberlo hecho, la estamos desperdiciando ahora, tirándola por la borda, ¿no?
Ujú. Yo quería preguntarle también, señor Cuba, sobre las declaraciones del ministro Raúl Pérez Reyes. Al margen de lo que ya se ha comentado, este cambio de opinión, él ha insistido en que su opinión técnica como economista es que no conviene el retiro del fondo, pero que comprende, ha dicho, la situación de algunas familias en necesidad de liquidez. Algo que la verdad se opone mucho al discurso del gobierno cuando dice que la economía peruana se encuentra muy bien, que está la inflación controlada, que estamos atrayendo inversiones, que se está generando empleo. Entonces uno dice, pero caramba, si vamos tan bien económicamente y estamos en el mejor de los mundos, ¿por qué facilitar el retiro? Es decir, ¿cuál es la situación de emergencia que justifica aprobar o ceder a una descapitalización del sistema de pensiones? Pero al margen de ello, él ha dicho que a pesar de estos cambios incorporados ayer en el Congreso, la reforma debería mantenerse porque propicia mayor competencia, pensión mínima, comisión de rendimiento en las NFPs, mayor cobertura previsional, introduce el aporte de consumo del que acabamos de hablar y el libre traslado entre la ONP y el sistema privado de pensiones, además de ampliar pensión 65. ¿Coincide usted con esas ventajas de la reforma? No, la reforma que va quedando realmente es raquítica, ¿no? Lo central también ha sido derogado, que es la posibilidad de retirar el dinero a los 65. ¿Por qué? Porque la hipótesis que está detrás de esto es que las personas no son un poco miopes en el tiempo, ¿no? Actúan más en el corto plazo y efectivamente nadie va a pensar que va a ser viejo. Todos nos creemos Superman o Superwoman cuando somos jóvenes. Entonces el Estado obliga a ahorrar. En este caso, esto no está ocurriendo. Por lo tanto, de la pensión, si tú le das libertad al tipo, a hombre y mujer, a los 65, que haga lo que quiera, ¿para qué los obliga a ahorrar 40 años? No. En ninguna parte del mundo se libera esa decisión. Esa decisión es ahorro previsional. El ahorro previsional justamente es para el seguro de vejez, ¿no? No es el libre albedrío, porque si es el libre albedrío, ¿para qué te obliga a ahorrar? Mejor desde ahora eliminemos el aporte y nos quedamos sin pensiones. El país más liberal del planeta, ¿no? Donde confía en que sus ciudadanos son hiperracionales y van a hacer las mejores decisiones en el tiempo, ¿no? Sería pues una innovación. Ese seríamos realmente el único país del mundo que ha decidido confiar 100% en la sabiduría de la gente. Muchas gracias, Elmer Cuba, economista y socio director de Macroconsul, por sus opiniones sobre la decisión adoptada ayer en el Congreso de permitir un octavo retiro de fondos, hasta de 4 unidades, un poco más de 20.000 soles, a los aportantes de las AFPs en el Perú. Muchas gracias y muy buenos días para usted. Nos vamos a la pausa de la